Cuando se habla desde el púlpito y se dice Dios te bendiga, Dios te llene de su gozo, Dios te llene de su alegría, Dios te guarde, Dios te proteja, Dios te cuide, Dios te dé sabiduría, Dios te dé inteligencia, Dios te llene de su gracia y de su favor. ¿Qué está hablando la palabra desde el púlpito? Sí, pero ¿qué es? Es el amor de Dios, sí. ¿Qué más? Es la verdad. Y cuando se habla verdad, la verdad penetra. La verdad de la palabra de Dios va y penetra al espíritu de cada creyente. Y la palabra por eso es que dice que no vuelve vacía, sino que llega y cumple el propósito completo para el cual fue enviada. Por eso nosotros los cristianos no podemos dejar de hablar la verdad, jamás. Siempre debemos vivir, hablar en verdad, vivir en verdad, hacer la verdad, porque la verdad es la que nos ha hecho libres. La verdad es la que cuando no éramos creyentes fue la que nos hizo libres. Por eso dice la Escritura, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso ya se ha cumplido en la mayoría de todos los que están aquí conmigo. Pero miren lo que hace este mundo, mis amados. ¿Este mundo vive la verdad? No. Este mundo habla de una verdad relativa. Este mundo, mientras uno está diciendo en un medio de comunicación que la verdad es tal cosa, otro lo está desmintiendo. Mientras en un país se está proclamando una verdad, otra nación lo está desmintiendo. Mientras en una campaña política un político está hablando una verdad, otro lo está desmintiendo, otro lo está descalificando. Este mundo es así. Este mundo habla mentira y lo llama verdad. Este mundo no actúa correctamente. Por eso la verdad, la única verdad, es la verdad de Dios. Es la verdad escrita en el manual de vida. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y en el preámbulo de esta prédica del día de hoy, es muy importante que cada uno de nosotros esté meditando en cómo es que estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Vivimos de verdad la verdad? ¿Hablamos de verdad la verdad? Preguntémonos eso. Miren esto. Muchas familias quieren tener bendición. Muchas familias sueñan con un hogar bendecido donde haya armonía, donde haya esposo y esposa que se amen, donde haya hijos que amen a los padres, donde haya padres que amen a los hijos. Y esas son bendiciones de Dios, porque las promesas de Dios son verdad para las familias, para las personas, para los padres, para los hijos. Pero ¿por qué no sucede? Porque no vivimos en la verdad. Y debemos recibir el mensaje de la palabra de Dios para aprender a vivir en la verdad. Les invito entonces, mis hermanos, en esta serie que hemos iniciado, que se llama Venciendo a mi otro yo. Entonces les invito a que meditemos en la predicación de hoy, que se llama Hablemos de verdad, la verdad.
Vamos a apoyarnos en la lectura del Salmo 51, versos del 6 al 13. Yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y dice así la palabra del Señor. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Amén. Hermanos, Dios tiene un plan de vida para toda la humanidad. Para todos los seres humanos, Dios creó un plan. Dios tiene un propósito. Pero Dios no va a obligar a nadie. Dios no va a tomar a nadie a empujones, a llevarlo a la iglesia cristiana, a decirle camine que allí está la palabra, entre allí y yo lo clavo en una silla y lo pongo a recibir la verdad. No, Él no actúa así. Dios nos da el mensaje y nos dice, tú eliges. Elige el bien, dice el Señor. Porque si eliges el mal, tú debes saber que si tú eliges el camino incorrecto, si tú eliges el camino equivocado, si tú eliges el camino que no es el camino de Dios, entonces vas a tener que correr con las consecuencias. Y la palabra de Dios dice que las consecuencias son perdición eterna, muerte eterna, perdición eterna en el infierno y juicio de condenación eterna. Eso lo debes saber tú, eso lo sabemos nosotros los cristianos, pero el que no sepa todavía en su vida, en su espíritu, cuáles son las consecuencias de tomar una decisión tan trascendental como la decisión de vivir o eternamente para Cristo o eternamente en el infierno, debe saber que esa es una responsabilidad humana. Dios nos asignó esa responsabilidad. Y hay gente que dice, aquí ha pasado mucha gente por esta iglesia, desde sus comienzos ha venido muchísima gente, que si todos permanecieran aquí, no sé cuántos miles de personas tendríamos. Pero hay personas que no resisten la verdad porque aman mucho el pecado. Aman mucho el hacer como viven en su condición y desean esa vida y dicen, no deseo la vida eterna y se van. De eso vamos a hablar el día de hoy. Por eso, esta predicación, vuelvo a repetir, se llama Hablemos de verdad la verdad. Es decir, permitámonos a nosotros mismos el ser confrontados con la verdad. Permitámonos a nosotros mismos aceptar el reto de que hoy Dios nos está hablando para que tomemos decisiones serias en nuestra vida, para que seamos verdaderamente radicales y para que tomemos decisiones sabias, prudentes, dirigidas por el Señor. Debes saber esto, mi hermano. Bienvenidos, pueden sentarse por acá. Buenos días. Dios los bendiga, bienvenidos. Debes saber esto. La mentira enceguece. La mentira no te permite ver la verdad.
Ten esto, retén esto en tu mente, en tu corazón. La mentira enceguece. La mentira no te permite ver la verdad. La mentira es un pecado que ha contaminado la vida del ser humano desde el Génesis. Allá en Génesis 3:1 aparece la serpiente antigua, el diablo, Satanás, diciéndole a Eva, ¿con que Dios les dijo? Ahí aflora la mentira. Pero debes saber esto, mi hermano. La mentira hoy sigue siendo usada como algo sin consecuencias, como un pecado del cual yo me arrepiento y ya. Dije una mentira y simplemente digo, ay, Alá, perdóname. Excúsame, decimos. Ay, qué pena contigo. Y nos la tomamos a la ligera, sin tomar en cuenta que la Escritura dice que todo cuanto sembramos vamos a tener que recoger. No hay pecado, no hay pecado pequeño delante de Dios. ¿Sabías eso? Delante de Dios no hay pecado pequeño. Una mentira, un asesinato, un engaño, una trama, una acusación falsa. Todos son pecados, pero son pecados delante del Señor que tienen exactamente las mismas consecuencias. Una mentira no va a tener un castigo por ser una mentira y otro castigo por ser asesinato. Delante de Dios tienen la misma condenación. No hay pecado pequeño delante del Señor. Debes saber eso y debes guardarlo en tu corazón porque el temor de Dios es el que te ayuda a caminar con Él para que tú aprendas a dejar de pecar. La mentira es un pecado grave que ha generado gran maldad en la humanidad a través de toda la historia y sus consecuencias nosotros las tenemos desde el Edén. Lo más grave de eso es que los cristianos, y aquí vamos a empezar hoy a hablar de la iglesia, los cristianos seguimos admitiendo la mentira como un pecado que pareciera no tener ninguna gravedad para destruir. Y la mentira lo primero que hace es destruir. Porque ¿se acuerdan lo que dice la Escritura, mis hermanos? Aquel que pecare, aquel que pecare, aquel que pecare, díganlo fuerte, aquel que pecare, ciertamente morirá. Eso lo debemos saber, eso lo debemos tener claro en nuestro espíritu, claro en nuestra mente, claro en nuestro corazón, porque aquel que pecare, ciertamente morirá. La gravedad de la mentira es que la mentira produce destrucción. Pero actúan los cristianos muchas veces dentro de la iglesia como si la mentira no nos hiciera ningún daño y eso no es verdad. No ignoremos que de Dios nadie se podrá burlar jamás. Eso está escrito. Nadie, ninguno, ni uno solo se puede burlar de Dios jamás. Hay personas que llegan a la iglesia el domingo y el domingo ponen cara de santidad y todavía llegan como en la tradición a la iglesia cristiana creyendo que van a hacer paz con Dios, pero salen de la iglesia y siguen siendo los mismos y pasan los meses, los días y los años y siguen siendo los mismos y sus vidas no cambian para nada. ¿Por qué? Porque se escucha por acá, pero no les retiene. No la tienen en su corazón porque no meditan en ella. La verdad es que la mentira destruye todo en nuestras vidas. Piensa un poco en esto. Solo revisa el día de ayer y lo corrido de hoy. ¿Has mentido? Piensa. Ayer te levantaste, abriste tus ojos
y empezó a transcurrir tu día. ¿Mentiste? ¿Hoy has mentido? Hoy hay personas que se mintieron, que no están aquí. Abrieron sus ojos y de pronto el esposo le dijo a la esposa, oye mi amor, vamos a la iglesia. Ay no, quedémonos viendo la televisión más bien. Y se mintieron a sí mismos y no vinieron hoy. ¿Has mentido sobre otro? ¿Sobre otra persona has mentido hoy? ¿Ayer? ¿Te has mentido a ti mismo hoy? ¿Has mentido sobre otro hoy? Proverbios 12:17 nos dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. La mentira es un engaño. Hay muchísima ligereza, les repito, muchísima ligereza en la iglesia cristiana de hoy. Se miente con facilidad, se acusa a los hermanos, se murmura acerca de ellos, se les enjuicia. En muchos casos, la gran mayoría de hechos son acusaciones falsas, no comprobadas. Son solo salidas de corazones que son detractores, que buscan destruir al prójimo y hacen daño por fruto de la envidia, del odio y del rencor. Pero eso sucede también en las familias. En las familias se guardan, hay personas que viven en su hogar en una tensión constante. Y tal vez unos piensan, es que aquí tengo mi guardado. Y tal vez el otro piensa, es que algún día me voy a desquitar. Y viven en esa tensión. Y hay otros que siendo jóvenes piensan, ¿cuándo llegará el día en que tengo que salir de este hogar? Y hay otros que viven maquinando, mañana me voy a ir. Y no saben que lo que están haciendo es mintiéndose a sí mismos, es mintiendo unos a otros y es generando una bomba que un día va a explotar porque no tienen el compromiso con Dios de meditar, de recibir la palabra del Señor para que sus vidas sean transformadas. Por eso bien dijo el Señor en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Eso lo dijo el Señor Jesucristo del diablo. Él hace la descripción, es lo que está escrito aquí en la palabra. Por eso él mismo dice en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero mire lo que dice de la mentira. Y el que habla mentira dice que es el Señor Jesucristo, dice claramente, es hijo del diablo, porque él es el padre de la mentira. Y vamos a examinar la lectura inicial que hicimos. David ahí en el Salmo 51 nos aclara, para él y para nosotros, que Dios desea que seamos, ¿qué? Veraces. Y que hablemos la verdad desde lo más íntimo. ¿Por qué? Voy a leer nuevamente ese primer verso de la lectura inicial de hoy, el Salmo 51:6. Dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos está dando hoy la palabra a cada uno de nosotros para que la recibamos, para que entendamos que todas aquellas cosas que han estado mal en nuestra vida, nosotros las podamos corregir, las podamos quitar y sabemos que solo lo podemos hacer
por la llenura del Espíritu Santo, es decir, con la ayuda de Dios que en el creyente vive. Y es así como podemos ser libres. En nuestras fuerzas es absolutamente imposible. Entonces, pensemos en eso. Meditemos seriamente en eso. Les decía, ¿por qué David nos muestra esto? Dice, pues porque nuestro Dios lo sabe todo de nosotros. No hay un lugar donde nosotros podamos ir a escondernos para ocultar algo de Dios. Nosotros no podemos ocultar nuestros pensamientos de Dios. Eso no lo alcanzamos a entender. Eso nosotros no lo podemos razonar porque nos volveríamos locos. ¿Cómo un Dios que creó todo el universo, que tiene bajo control todos los planetas, todo el universo, las Pléyades, todo cuanto existe, y se fija en los pensamientos de cada persona, ¿lo podemos entender? No, pero dice que es verdad. Él lo hace. Él conoce nuestros pensamientos, en lo más íntimo lo estamos leyendo. Él conoce el más leve pensamiento, la más mínima intención de nuestro corazón, Él la conoce antes de que digamos algo, antes de que salga una palabra por nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Por eso es que debemos tener temor de Dios en nuestro corazón, porque Él lo sabe todo de nosotros. No podemos hacernos entonces los de la vista gorda. Recuerde que una vista gorda es como cuando a una persona le golpean un ojo y se le inflama y el ojo se vuelve gordo y se cierra. ¿La persona puede ver por ese ojo? No, no puede ver. David se hizo el de la vista gorda. Nada menos que el rey David se hizo el de la vista gorda. Eso fue lo que le ocurrió a él. Él mintió, él engañó a Betsabé, él la envolvió en sus mentiras y luego engañó también en varias oportunidades al jefe de la guardia militar y armó un complot para mandar a matar a Urías, a quien también le mintió. ¿Pero se pudo ocultar de Dios? No. Luego de toda esa sórdida historia de pecado y maldad, fue necesario que Jehová nuestro Dios enviara al profeta Natán para sacar a luz el pecado y hacer denuncia al mismo rey David. Y por eso él escribe ese salmo. Por eso él escribe esto que les vuelvo a leer. Después de que lo hemos entendido, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y vuelve y dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí, tu Santo Espíritu. Hermanos, eso es lo que tú puedes hacer con Él. Es en esa manera como tú puedes ir a la presencia del Señor y hablar con Él. Porque orar es hablar con Dios. Orar es acercarse a Él y abrir tu corazón y decirle de verdad quién eres tú. Porque cuando tú haces eso, el Señor te escucha. Él está atento a tus oraciones. Él quiere escucharte en lo íntimo, así como dice aquí el rey David, en lo íntimo, que tú vayas a ese lugar de presencia con Él y abras tu corazón y derrames tu espíritu delante de Él y le digas, yo en mis fuerzas no puedo. Y le confieses que tú no puedes controlar tu vida porque necesitas la ayuda de Dios. Ese es el gran pecado de la humanidad, querer rechazar al Señor y vivir su vida, como dice este mundo,
a su manera. ¿Sí? Se han escuchado, ¿no? Cada cual vive su vida como bien quiera, como le dé la gana o a su manera. Eso no es verdad. ¿Por qué Dios envía al profeta Natán a sacar a la luz el pecado del rey David y a hacer denuncia? Porque el pecado no agrada al Señor. Y es lo que Él mismo hace con nosotros. El Señor nos envía su palabra y hoy mismo en este lugar hay muchas personas que están siendo redargüidas. En este mismo momento, en este preciso momento, hay personas que están recibiendo hoy la palabra del Señor y el Señor les está diciendo, oye, mira lo que yo te estoy diciendo, corrige lo que está mal en tu vida. Eso está haciendo el Señor, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque su amor perdura para siempre y es por amor que lo hace para corregirnos. Porque Él quiere que nos vaya bien. Y para que nos vaya bien debemos quitar lo que está mal. Si nosotros queremos hablar verdad, no podemos hablar mentira y verdad, porque las dos no conjugan, no se fusionan, no hay sinergia entre la mentira y la verdad. Tiene que ser quitada una o la otra. No podemos vivir siendo mentirosos y decir que amamos a Dios. No puede ser. Adán y Eva, después de haber pecado por el engaño de Satanás, mintieron a Dios. Eva dijo, la serpiente me engañó, y Adán, la mujer que me diste, me dio a comer del fruto. Ambos mintieron y aumentaron gravemente su pecado contra Dios y por eso fueron expulsados del paraíso. La mentira tiene consecuencias. La mentira tiene consecuencias graves. La mentira no la podemos tolerar porque la mentira daña familias. La mentira ha destruido naciones enteras. La mentira ha destruido naciones enteras a través de las guerras. Las guerras mundiales se basaron en las mentiras de unos hacia los otros. ¿Se acuerdan? La Guerra Fría. Nació el espionaje, las acusaciones, los señalamientos, las envidias. Este quería ser la potencia más grande del mundo y este no quería dejarlo. La murmuración del uno contra el otro para destruirlo. Y hay una tensión allá en Oriente. Y eso va a estallar porque está escrito. Está escrito y se va a llamar la guerra del Armagedón en el tiempo que el Señor tiene señalado para eso. Porque las naciones no pueden ser libres por sí mismas. Los seres humanos no pueden ser libres, no podemos ser libres por nosotros mismos. Necesitamos del Dios Todopoderoso. Necesitamos de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente, hoy en día hay quienes, hablando de un pueblo que se llama a sí mismo cristiano, ponen en duda el relato del Edén. Hay personas que se sientan a hablar con un cristiano, entre comillas, y le dicen, oiga, pero ese relato del Edén, eso es una fábula, y se quedan callados. Han de saber que la palabra del Señor se defiende a sí misma. Pero un cristiano debe saber que el relato del Edén es una historia, es verdad, es la verdad de Dios porque para eso fue escrita. Y se avergüenzan aquellos del Evangelio y buscan justificar sus hechos, pero estos de cristianos no tienen un ápice. No se dan cuenta que están dentro de la iglesia engañados por la mentira del diablo que les ha hecho creer un evangelio acomodado como si hubiera sido diseñado a su medida. Y Dios tiene una sola verdad. Jesucristo, nuestro Señor, que es el que mora en nuestro corazón, que fue el único que se entregó por causa de nuestros pecados, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Y todos nosotros, sin que faltara uno solo, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y por eso Él vino, para traernos a reconciliación con el Padre.
Es necesario entonces que pensemos, meditemos cuál es el evangelio que estamos viviendo nosotros. Hay quienes viven de engaño en engaño y no admiten reprensión alguna. El Salmo 116 nos lo ratifica. Dice, todo hombre es mentiroso. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Habrá aquí alguien que diga, eso no es verdad, yo no soy mentiroso, yo soy verdadero. Pero la Biblia es la que dice, todo hombre, todo ser humano es mentiroso. ¿Por qué? Porque venimos del Edén, venimos del Génesis, venimos de la generación de nuestros padres Adán y Eva y traemos imputado en nuestro ADN esa condición de naturaleza caída, de naturaleza perdida. Piensa en esto. ¿Eres de los que hablan verdad? ¿Hay algo que debes corregir en tu vida? Miren estas apreciaciones. Mentimos. Y lo más grave es que vivimos engañándonos a nosotros mismos mintiendo. Mentimos cuando decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. ¿Cierto que mentimos? Mentimos cuando prometemos y no cumplimos. ¿Es cierto? Mentimos cuando decimos cambiar algo que está mal y no lo hacemos. ¿Es cierto, iglesia? Mentimos, ¿cierto? Mentimos cuando evaluamos nuestra propia vida en los términos nuestros y no en los de Dios. Pues claro que mentimos, porque la verdad viene de Dios. La verdad no viene de este mundo. De este mundo solo viene la mentira, porque de las tinieblas es la mentira. En cambio, la verdad de Dios viene de la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando nosotros decidimos evaluar nuestra vida, vamos y nos miramos en un espejo y empezamos a pensar en nosotros, oh, qué tipo tan... No, yo soy muy bien parecido, es que yo hice esto, yo hice aquello, yo hice esto, yo soy bueno. Yo no miento, yo hago aquello. Yo mire a todos los que ayudo. Está mintiendo de sí mismo, porque en el término de Dios, Dios está diciendo, mientes, eres un mentiroso. No vives en la verdad porque no conoces la verdad. Mentimos cuando adquirimos un ejemplar de Te reto a ser mejor y lo guardamos y no lo iniciamos. Estamos mintiendo. Para los que no saben, en esta iglesia seguimos un proceso de enseñanza con unos volúmenes de estudio que se llaman Te reto a ser mejor, es decir, la verdad de Dios. Y en esos volúmenes tenemos sabiduría de Dios, enseñanza de Dios, poder de Dios. El Espíritu Santo está allí presente. Está Jesucristo mostrándonos la verdad. Está mostrándonos cuál es nuestra condición. Pero hay quienes los compran y los guardan allá y dicen, yo ya compré el libro número 1 y el 2 también, pero ni siquiera lo han abierto. Ni el uno ni el otro. Es que no tengo tiempo. Mentimos cuando somos confrontados con el pecado y no lo aceptamos. ¿Es cierto? Mentimos cuando consideramos que no necesitamos consejo. Hay personas que nunca acuden al pastor o a los líderes de la iglesia a pedir consejo porque consideran que el consejo del pastor o el consejo de los líderes no es sabio, para ellos no les llena sus expectativas y por eso no acuden, por eso no van a tener una charla con sus pastores, porque consideran eso como poca cosa y están mintiéndose a sí mismos. Mentimos cuando desestimamos la ayuda de un mentor. Mentimos cuando como iglesia no participamos en los diferentes grupos en los que hemos sido incluidos con nuestra propia aprobación y no asistimos casi nunca. Nos estamos mintiendo. En el Salmo 58:3 nos aclara.
Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Entonces no nos extrañemos, hermanos, porque esa es nuestra condición. ¿Sí nos damos cuenta? Esa es nuestra condición y por eso esta serie se llama Venciendo a mi otro yo. Porque es que todos tenemos la condición igual. Aquí no hay uno de nosotros, ni el pastor, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros que pueda decir, es que yo soy más santo que este, es que yo sé más que este. No, todos tenemos la misma condición de pecadores mentirosos en nuestro corazón. Y contra ese otro yo es que tenemos que luchar y por eso Dios nos da su palabra de santidad para que metidos en la senda nueva podamos tener una vida transformada. Dios es fiel. Su fiel amor dura para siempre. Ahora bien, mis amados, eso es como yo lo veo desde aquí, como pastor en la iglesia. Pero ¿y qué de nuestra vida privada? Que si todas estas preguntas que yo acabo de hacer como pastor, solo hablando de la iglesia, que si cada uno toma esas preguntas, estos cuestionamientos y se los hace a su propia vida privada? ¿Hacemos lo mismo? ¿Actuamos de la misma manera? ¿Nos mentimos a nosotros mismos? Es que mañana voy a hacer esto y no lo hago. Mañana voy a estudiar, mañana voy a terminar mi carrera, mañana me voy a casar, el día de mañana voy a hacer esto y aquello, mañana voy a educar bien a mis hijos. ¿Pero por qué no empiezo hoy? Porque nos mentimos a nosotros mismos. Actuamos de la misma manera. En el trabajo, ¿le mentimos a nuestros jefes? Sabemos que la palabra de Dios nos dice, sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y entonces muchos se levantan, muchos se rebelan contra los jefes, contra los patrones, así sean de los más indignos jefes que podamos tener. La palabra de Dios dice que debemos someternos a toda autoridad, así sean en contra nuestra los peores jefes. Pero si obedecemos lo que el Señor nos dice, bendiciones del Rey tenemos para nosotros. En todo rol en que nos desempeñamos, miremoslo cada uno de nosotros. Mírese como padre, mírese como hermano, mírese como esposo, mírese como hijo, como hija, con su papá, con su mamá. Si los tiene vivos, mírese a sí mismo, mire su propia condición y ahí sí, a la luz de la palabra, pregúntele al Señor, Padre, ¿y ahora yo qué debo hacer? ¿Por qué? Porque hoy el Señor nos está mostrando nuestra condición verdadera. Entendamos esto. El pecado nos quita bendiciones. Adán y Eva fueron echados del paraíso. David tuvo que llorar la muerte de su hijo que tuvo con Betsabé. Jacob mintió, no anduvo en verdad y Dios permitió que Labán lo engañara durante 14 años. Qué terrible, ¿cierto? ¿Saben cómo nace una mentira? A través de la especulación. ¿Se acuerdan cuando les mencioné y está escrito en Génesis? El diablo se acerca, la serpiente antigua se le acerca a Eva y le dice, ¿con qué Dios dijo? Empezó a especular. Entonces sepa esto, si quiere tomar nota. La especulación es una de las mentiras más grandes. El rumor es el preámbulo a la especulación, por lo tanto no lo admita. No admita rumores, no admita chismes, no admita murmuraciones en su vida. No escuche eso, porque la especulación es una de las mentiras más grandes. Se escucha la historia de alguien y ese alguien va y se la lleva a 1, a 2 o a 3.
Pero ese otro que lo escuchó la convierte en una mentira y va y se la lleva a 4, a 5 y hasta 10. Y nació de una especulación. Nació de una especulación, óigalo bien. Por eso muchas veces las personas de sus trabajos son despedidas injustamente. Porque se escuchó una especulación, porque nació de una murmuración, porque alguien dijo algo equivocado o algo que era verdad y lo convirtieron en una mentira y despidieron a montones de personas de una empresa. Empezamos a entender cómo es que están nuestros hogares, cómo es que están los matrimonios, cómo es que están las familias y cómo sí es posible restaurarlas. Empezamos a entender que únicamente a través de la ayuda de Dios es que nosotros podemos encontrar el camino hacia la genuina, auténtica y verdadera felicidad. Medita en esto seriamente. No te dejes engañar más. Jesús fue llevado a la cruz porque se murmuró de él, se especuló de él, se mintió acerca de él y luego de ello él no tuvo un juicio justo. Nuestro Señor fue acusado falsamente, tuvo un juicio totalmente injusto. Nace entonces otra frase: la inversión de los hechos es una mentira. Alguien dijo, es que lo vi fumando, yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos, dicen por ahí. Yo lo vi con mis propios ojos, estaba fumando. Y otro dice, marihuana. Y el otro dice, drogadicto. Y el otro dice, indigente. Y lo descalificaron ya totalmente. Otra frase: el creer y dar por sentado es una mentira. No crea todo lo que le dicen. No crea todo lo que ven publicado en los medios de comunicación. No lo crean. Escarben bien, entérense bien y guarden silencio. Debes saber esto. Miren esto. Un diagnóstico médico, si no tiene evidencia, no se puede comprobar, es una especulación. Solamente cuando se hagan exámenes médicos exhaustivos se podrá comprobar el diagnóstico, antes no. Cuando ustedes van al médico y tienen sintomatología gripal, el médico pregunta, hace una exploración. ¿Tiene dolor de cabeza? ¿Tiene flujo nasal? ¿Tiene dolor de oído? ¿Le duele el cuerpo? ¿Ha tenido diarrea? Y le nombra una serie de sintomatología. ¿Y sabe qué hace el médico general? Le formula unos medicamentos para atacar un posible virus gripal. Pero un virus gripal son más de 1000 y pico de gérmenes diferentes, que cuando se le envía un medicamento como la clorfeniramina, el acetaminofén y otras sustancias, ese medicamento lo que hace es ir y atacar diferentes virus, el virus en general, que son muchas presentaciones, las ataca a ver si le pega a una. Y el paciente se mejora. Pero ha sido una especulación del médico. El médico debería ordenar unos exámenes y determinar claramente cuál fue el diagnóstico para formular el medicamento correcto. ¿Estás aquí, mi hermano? ¿Estás aquí? ¿Estás escuchando? ¿Estás atento? Presta oído, porque Dios hoy está hablando a tu vida y quiere corregir muchas cosas para que seamos verdaderamente nuevos creyentes como nos enseña el Señor.
Aprende esto, una media verdad es una mentira completa. Y los médicos de hoy especulan mucho. No estoy juzgando a nadie, pero yo soy un paciente constante. Y especulan mucho. Necesitamos aprender a hablar la verdad. Como dicen en los tribunales de justicia, solamente la verdad y nada más que la verdad. Eso es lo que debemos aprender a hablar nosotros como hijos de Dios. El Salmo 25:5 nos dice, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Hay dichos populares de los cuales aprendemos, pues son certeros, son verdaderos, pero la palabra de Dios tiene una gran diferencia. Un dicho popular puede ser certero y puede ser verdadero, pero ¿saben qué? No tiene poder para penetrar tu espíritu. En cambio, la palabra de Dios, que es espíritu, que es poder, que es fuego poderoso, que es como un martillo, penetra profundamente al corazón y destruye los pensamientos y las intenciones del corazón y saca a la luz la verdad. Esa es la diferencia con el dicho popular. Un dicho popular, el ladrón juzga por su condición. ¿Eso te cambia la vida? No, pero es una verdad. Entonces no podemos vivir con los dichos populares. Debemos permitir es que la palabra del Señor, que es espíritu, penetre profundamente a nuestro corazón y transforme, cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Eso es lo que tenemos que hacer. Descubrí un proverbio judío que me rompió la cabeza. Dice, cuando un ladrón te besa, te cuenta los dientes. Uy, eso es espantoso. Eso me desarmó todo en mi mente. Es un proverbio certero. Pero no me transforma. La palabra de Dios es la única que te puede transformar. Por eso cuando ustedes vean a un cristiano por ahí, que es muy silencioso, que habla muy poco, posiblemente ese es un cristiano veraz. Ese es un cristiano que va en camino a la senda verdadera, que se está preparando para ser un verdadero hijo de Dios. Eso debemos ser cada uno de nosotros, es lo que debemos imitar. Por eso el Señor nos muestra tanta transformación dentro de la palabra del Señor. Por eso Él nos deja ver los pecados que cometió el rey David, los pecados que cometió Jacob y muchos de los héroes de la Biblia tuvieron caídas tremendas, caídas horribles, pero creyeron en el Señor y el Señor los recogió y los perdonó y los transformó, y lo mismo hace con todos nosotros, porque no hay ninguna diferencia entre los antiguos y nosotros. Somos los mismos seres humanos. Ellos no fueron de una condición más especial que la nuestra, igualitos. Mire esto. Usted lo evalúa. El mentiroso necesita mucho argumento para sustentar su mentira. Nace una mentira. ¿Se acuerdan? Nace una especulación. De la especulación un rumor. El rumor se convierte en hecho y el hecho es una mentira. El mentiroso necesita argumentar mucho para sustentar su mentira. Es que se me hizo tarde e inmediatamente había mucho trancón. Y en el trancón hubo un accidente y se generó una balacera. La gente salió corriendo y cayó un aguacero que ni se diga. Cuando me di cuenta no llevaba plata para el pasaje y ya dijo 20 mentiras en una sola. ¿Se dan cuenta?
El mentiroso necesita mucho argumento para sustentar su mentira. Usted que es un consejero, mi hermano, dése cuenta, evalúe eso cuando hable con una persona para aconsejarla. Dése cuenta de los argumentos. Y enseñemos a nuestros hijos, a nuestros familiares. Esposo, enseña a tu esposa a no argumentar. No argumentemos. Jeremías 7:28 dice: entonces les dirás, aquí está hablando Dios, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. Ha perecido la verdad, ha sido eliminada de su boca. ¡Qué terrible que es esto! ¡Qué terrible condición! ¡Qué terrible condición! Esa es la condición en la que vive nuestra Colombia hermosa. Esa es la condición de este país. Esta es una nación que no está escuchando la voz del Señor su Dios. No acepta la corrección. Ustedes ven a los jóvenes allá en las calles como anarquía, rebelándose, destruyendo, diciendo yo tengo derechos, pero ninguno, ni uno solo, asume responsabilidades porque es una generación que no aceptó la responsabilidad porque no fueron enseñados en asumir su responsabilidad. Ha perecido la verdad, ha sido eliminada de su boca. A un cristiano que ha recibido la corrección no le puede pasar esto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, iglesia? A un cristiano que ha recibido la corrección no le puede pasar esto. Por eso usted viene a la iglesia de Jesucristo a recibir enseñanza, porque esto le dará sabiduría para dirigir su propia vida y para ayudar a muchos otros. ¿Quiere ayudar a otros? ¿Quiere ayudar a su familia? Recíbalo con compromiso en su corazón. ¿Ha escuchado este pensamiento? ¿El papel aguanta todo? ¿Sí lo ha escuchado? Hoy en día ya no es así. Debería más bien decirse Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, lo aguanta todo. ¿Cierto? Porque de todo se especula en los medios de comunicación. Y aquí viene una fuerte para cada uno de nosotros. Piensa en esto. La verdad pone a Dios de tu lado. ¿Le puedes decir eso al vecino que tienes al lado? La verdad pone a Dios de tu lado. ¿Sí? ¿Lo crees? Cuando vivimos en verdad, Dios está de nuestro lado. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Él es la verdad. Y si Él es la verdad y yo vivo en verdad, Él está conmigo, yo estoy con Él. Y todas estas promesas, más de 38,000 que están aquí escritas, son para mí. Yo las creo, vivo por ellas. Amén. Bendito sea el Señor. Pero mire todo lo contrario. La mentira pone a Satanás de tu lado. ¡Qué terrible! Piensa en esto. ¿Mientes? Satanás está de tu lado. Por eso muchas familias no reciben bendiciones en sus hogares. Por eso muchos solo piensan en que tener bendición es material y económicamente, no más. No consideran otros valores, no consideran la paz, no consideran el consuelo, no consideran el gozo, no consideran la tranquilidad de tomarse un plato de sopa en alegría, en armonía, en paz, en paciencia. Eso no lo consideran. Consideran su vida solo en términos económicos, en términos sociales, en términos de estrato, y por eso es que no viven sino bajo la mentira de Satanás, y él está de su lado engañándolos, manteniéndolos engañados. Los que se identifican con la verdad entrarán en el reino de los cielos. Amén. Los que se identifican con la verdad entrarán en el reino de los cielos. Identifícate entonces con la verdad. Pero los que viven en mentira
o la apoyan, entrarán en el reino de las tinieblas y la oscuridad, eternamente y para siempre, porque en el juicio serán condenados. Zacarías 8:3 nos dice: así dice el Señor, volveré a Sión, y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Ahora tú puedes tomar este verso de la palabra de Dios y poner allí tu nombre. Y lo dices así: así dice el Señor, volveré a Sión, y en medio de Jerusalén o en medio de Rafael moraré, y Rafael se llamará hombre de la verdad. Amén. Y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo, porque Él es nuestro Dios todopoderoso. Y en Mateo 22:16 nos dice: Maestro, le dijeron al Señor: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Eso lo dijeron de Él. Él es veraz, ¿tú lo crees? Jesucristo nuestro Señor es veraz. Jesucristo nuestro Señor vino para anunciar el reino de los cielos, para mostrarnos que el camino de Dios es la verdad, para llevarnos al Padre, para enseñarnos que cuando creemos tenemos salvación y vida eterna, que nuestra vida no la podemos seguir viviendo en términos de esta tierra, porque en esta tierra nuestro paso es efímero, nuestro paso es así en un chis. Y todo en esta tierra perecerá, se apolillará, se oxidará, dejará de ser y no existirá más. En cambio, cuando recibimos la salvación que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestra condición cambia, porque vamos a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y solo lo que tienes que hacer es creer en su sacrificio en la cruz. Juan 3:21 dice: pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Hijito, hijita, no importa cuál sea el pecado que tú hayas cometido, no importa cuál sea la vida que tú hayas vivido hasta el día de hoy, no importa cuál haya sido la condición de tu corazón, Cristo el Señor pagó por ti en la cruz, por toda esa vida antigua. Y Él está dispuesto a perdonar tus pecados porque Él lo hizo y te amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Él dice: arrepiéntete de tus pecados, ven y busca la reconciliación porque yo te recibo. Él dice: al que viene a mí no lo echo fuera. Todo el que esté cargado y cansado, venga a mí que yo lo haré descansar. Y tú puedes ir libremente. La condición es para todo aquel que en Él crea. Vayamos a Él, recibamos de Él, porque el que practica la verdad viene a la luz. Y Él es la verdad y Él es la luz. Entramos a concluir. ¿Estamos recibiendo herramientas para vencer a nuestro otro yo? ¿De acuerdo? ¿Sí, hermanos? ¿Ha sido retado el día de hoy? ¿Sí, hermanos? Hemos sido retados. Les quiero confesar algo. Tenía escrita mi predicación para hoy hace varios días, hace varias semanas. La tenía lista. Venía estudiando, venía orando y venía meditando. Pero el miércoles el Señor me la cambió por esta. Esta era la palabra que hoy necesitábamos oír cada uno de nosotros. A partir de hoy vamos a hablar verdad.
La verdad, porque ahora somos veraces, porque pertenecemos a la verdad, porque conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Hoy está saliendo a la luz cantidad de cosas en cada uno de nosotros que el Señor las está levantando para mostrárnoslos a la luz de lo que es el Dios Todopoderoso y nos está diciendo, mira todo lo que tú tienes que corregir. Todos nosotros, sin que falte uno solo, hemos sido contaminados por la mentira y solo cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, iniciamos el proceso en el camino para aprender a vivir en la verdad. Por lo tanto, no es tarde. No es tarde. Hermanos, estamos viviendo una época en que la vida la podemos perder hoy. Mucho más certero que antes. Hoy en mi desayuno con mi familia hablábamos de una familia nuestra muy cercana, que en menos de 4 meses han muerto 2 y 1 está en estado de coma profundo. Y murieron de COVID, personas jóvenes. Todos nosotros estamos expuestos. No estamos exentos, no nos creamos de acero, no nos creamos exentos, no nos creamos que a nosotros no nos va a pasar. Es posible que nos llegue a pasar. Por eso debemos, si nos toca, estar arrepentidos, habernos reconciliado con Dios y saber que si nos tocó partir, nos fuimos con el Señor Jesucristo. Y esa decisión tú la tomas en este tiempo, en esta tierra, porque tu corazón ha sido tocado. Y la única manera de hacerlo es por fe y es ir a decirle al Señor, Padre, perdona mis pecados. Yo me arrepiento de toda la maldad que he vivido en mi corazón durante toda esta vida, Señor. Tráeme a tu luz. Permíteme, Señor, el arrepentimiento. Tráeme a reconciliación contigo y yo quiero entrar contigo a la vida eterna. En tus manos encomiendo mi espíritu. Oraciones como esa tú puedes hacer el día de hoy y si lo has creído, el Señor viene y llena tu vida de perdón, de atracción, de reconciliación y te asegura la vida eterna con Él. Bien dijo el Señor, y lo repito, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Éramos esclavos de la mentira, y ahora no lo podemos seguir siendo porque el vivir así nos roba miles de bendiciones del Señor. Por eso debemos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Mirar la cruz atentamente, mirar la cruz conscientemente, mirar la cruz decididamente. Yo te invito hoy a que cuando llegues a tu hogar, busques un lugar donde puedas estar completamente solo y te postres de rodilla y medita en esta palabra de hoy y llega a tu Dios y habla con Él. Mira la cruz atentamente, conscientemente, decididamente, con intención verdadera de conocer la verdad. Habla con tu Padre amado porque nuestro Señor Jesucristo te está atrayendo y pregúntale a Él qué fue lo que Él hizo en la cruz por ti. Y Él te va a responder que fue por causa de tus pecados que Él murió en la cruz. Pero Él lo hizo para concederte el perdón, la salvación, la reconciliación con el Padre y asegurarte la esperanza viva que es la vida eterna. Porque cuando nos muramos y salgamos de este cuerpo, ahí no termina todo, mi hermano. Cuando muramos y todo se acabe en esta vida, este cuerpo en el que vivimos se va a destruir completamente, pero nuestro espíritu y nuestra alma siguen vivos eternamente. ¿A dónde vamos a ir? Si hemos elegido aquí, vamos directamente a la presencia del Señor cuando llegue ese momento. ¿Qué hizo Jesucristo por ti en la cruz? ¿Acaso es cierto y lo sabes, eres plenamente consciente de que estabas destinado a la condenación eterna?
Todos nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, estábamos sujetos al castigo eterno y a la destinación final en el infierno, porque no éramos buenos, porque todos no vivíamos en la verdad, vivíamos en la mentira y éramos unos pecadores. No queríamos tener nada con Dios y éramos conscientes de eso. Cada uno de nosotros es consciente de eso. Sabemos entonces que solo por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo podemos obtener la libertad para conocer la verdad que nos hace libres. Entonces ahora somos conscientes de que la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo fue por mí, fue por ti, fue por cada uno de nosotros los que creemos. ¿Eres consciente entonces hoy de que la sangre en la cruz fue derramada por ti para perdonar tus pecados? Créelo y reconcíliate con el Señor. Fuimos liberados de las garras de Satanás. Por eso todas las promesas, mis hermanos, que están aquí escritas en la Biblia, aquí en la Biblia nos habla más de 153 veces acerca de Satanás y sus artimañas, acerca de que ese es el príncipe de este mundo que viene a desordenar todo lo que vemos. Es su obra ya escondida la que está generando toda esa anarquía, la desobediencia a los padres, la desobediencia a los gobiernos. Es él el que está orquestando todo eso, es él el que está allá tras bambalinas, asegurando que todo sea un caos. ¿Para qué? Para que muchos se pierdan. Por eso tú estás recibiendo la verdad del día de hoy. Por eso las promesas de la Biblia son verdad y están a disposición tuya. Debes sacar esa Biblia que tienes allá empolvada y empezar a estudiarla, empezar a leerla. Por eso el Señor pone en su iglesia cristiana a personas que Él ha capacitado un poquito más que tú y saben un poco más y te van a ayudar y te van a guiar y te van a discipular. Por eso bien dijo el Señor: vayan y hagan discípulos en toda la tierra, en todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y para cerrar, para que tengas ese sello hoy, mi hermano, Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, cuando tú crees en su sacrificio, cuando tú has tomado la decisión de recibirlo a Él en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, y has hecho esa oración de entrega a Él, Él viene y llena tu vida, y de aquí en adelante nunca más volverás a estar solo, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé.